En este apartado del libro lo que queremos saber es qué pasa con el jugador, quién es el jugador, ¿verdad? En qué se diferencia, qué características tiene, porque como entendemos, el jugador en sí es una persona y como persona, ¿qué características tiene como persona el jugador? Entonces, partimos de que una situación estratégica, volvemos otra vez al principio, es descripta por un entorno y las personas que actúan en ese entorno. Entonces, vale la pena analizar qué define una persona para los fines de nuestro análisis. De vuelta, queremos saber qué es una persona para teoría de juegos. Entonces, la teoría de juegos, en teoría de juegos podemos ignorar todos los detalles como saber altura, raza, nacionalidad, eh, en qué universidad va, etcétera, etcétera, ¿sí? Y nosotros nos vamos a dejar de lado esa mayoría de las situaciones para buscar comprender o predecir el comportamiento, ¿sí? Porque para nosotros es importante tener solamente dos características, dos situaciones en particular, ¿sí? Son dos las características importantes para nosotros, que una sería las preferencias y las otras serían las creencias, ¿sí? Vamos a ver en detalle qué se trata cada una. Ahora, primero, vemos las preferencias. Vamos a suponer que el contrato de ustedes de su celular está por terminar y están viendo si eligen dos compañías, o si se van a Claro o si se van a Tigo, y para hacer un poquito más interesante vamos a suponer que la empresa Claro es la que tiene el iPhone 20, creo que es, a esta altura, y ustedes prefieren, es decir, lo que más le gusta del 1 al 10 es el 10 del iPhone, ¿sí? Entonces, vamos a dejar eso picando ahí. Entonces, un supuesto clave de la teoría del juego es que una persona siempre puede decidir, ¿sí? Siempre puede decidir cuando se enfrenta a dos alternativas, si prefiere una por sobre la otra o si le dan igual, ¿sí? Si es indiferente, si le parecen igual de atractivas. Quiere decir que se prefiere Claro a Tigo, Tigo a Claro, perdón, Claro a Tigo, o que se es indiferente entre los dos planes, entre las dos líneas. Se dice así que una persona tiene preferencias completas. Cuando uno prefiere A sobre B, B sobre B, B sobre A, o se es indiferente, sería A sobre B, B sobre A, y sería A sobre B. ¿Sí? Que se es indiferente, se prefiere uno y se prefiere el otro. Esta es la nomenclatura que vamos a usar. Bien, nuestro libro es bastante didáctico, no se va tanto para la parte de matemática fuerte, sino lo que busca es poder desarrollar el pensamiento que hay detrás, ¿sí? Entonces, el segundo supuesto que tenemos, el primero, ya vimos, el de las preferencias completas, y el segundo tiene que ver con que las preferencias de una persona tienen cierta consistencia. Por ejemplo, si usted prefiere Claro a Tigo y Tigo a Personal, se deduce entonces que vamos a preferir Claro sobre Personal, ¿sí? Vamos a decir, Claro es preferido, esto significa es preferido sobre Tigo, y Tigo es preferido sobre Personal. Esto quiere decir, de una manera, que vamos a preferir Claro sobre Personal. Ahora, en caso de que las preferencias estén ordenadas de esta manera, ¿sí? Como le dije ahí, Claro es mejor que Tigo, Tigo es mejor que Personal y Personal es mejor que Claro. ¿Qué pasó acá? Esto no. ¿Qué tenemos aquí? Acá tenemos una característica que se llama inconsistencia, sí, que se llama intransigencia. Entonces, cuando tenemos esta posibilidad, cuando tenemos estas preferencias, eh, así, que yo prefiero Tigo, prefiero Claro sobre Tigo, Tigo sobre Personal, y Personal a la vez es mejor que Claro, ¿qué nosotros tenemos acá? Tenemos un bucle de indecisión. Cuando tenemos una situación así, es imposible, absolutamente imposible que que tomemos una decisión, que encontremos una solución a un problema como este. Entonces, esto va a terminar en una imposibilidad de elección, ya que se entra en un bucle, ¿verdad?
que de vuelta imposibilita desde el punto de vista lógico tomar absolutamente cualquier decisión, porque las preferencias en sí no están ordenadas. Y esto sería unas preferencias intransitivas. Parece que pensé que dije intransigentes antes, ¿sí? Intransitivas. Ahora las preferencias son transitivas, que es la segunda característica importante para nosotros tomar en cuenta, ¿sí? Cuando se cuando se prefiere la opción A sobre la opción B sobre la C, y entonces se entiende que se prefiere A sobre C. Bueno, si las preferencias de una persona son completas y transitivas, entonces hay una manera de asignar un número a todos los elementos factibles, donde el número asociado se conoce como utilidad. Vamos a darle a ese orden de preferencia un valor numérico, y ese valor numérico representa ese orden. De modo que las preferencias de una persona pueden representarse como la elección del elemento que ofrece la más alta utilidad, la utilidad más alta, ¿sí? Este conjunto de preferencias implica el siguiente orden de planes. Por ejemplo, claro es mejor que Tigo, Tigo es segundo, personal es tercero, Vox y personal, vamos a decir para este caso, están empatados, ¿sí? Entonces, claro va primero, segundo va Tigo y tercero van empatados personal y Vox. Entonces, según las preferencias de las personas en particular, ahora ya podemos describir el comportamiento diciendo que la elección produce la mayor utilidad. Volvemos a esto. ¿Qué pasa? Ordenamos. Claro va primero, Tigo va segundo, personal y Vox, en este caso, van juntos, ¿sí? Aquí vemos que tienen el mismo valor. En sí, esto para nosotros, decimos en nuestro libro, ocupamos el nombre de Graciela, al personaje, pero para nosotros aquí lo importante es que, si bien esto podría haber estado ordenado de esta manera, podría haber dicho 4, 3, 2 y 1, o 20, 19, perdón, esto tiene que ser 2, 20, 19, 1 y 1, ¿sí? Nos da lo mismo, porque la idea es que aquellos que son más preferidos tengan un valor mayor de aquellos que son menos preferidos. Entonces, la utilidad tiene que estar asignada de acuerdo a la preferencia equivalente de la persona. Es decir, A debe estar mayor a B, B mayor a C, y en este caso, como tenemos acá la tabla, 1.3, C y D tienen exactamente el mismo valor. El valor que se le asigna es totalmente arbitrario, y mientras que respeten el orden, que A sea mayor que B, que B sea mayor que C, que sea, y que C, en este caso sea igual a D, podría haber sido, como les dije, 13, 14, 13, 10, 10. Lo importante es que mientras que la utilidad sea mayor para los elementos más preferidos, estaremos ok, ¿sí? Vamos a estar bien. El valor que se le asigna entonces es arbitrario. Ya, se fueron dos veces el mismo. Entonces, ¿de dónde vienen las preferencias? Ya a nosotros ya no nos importan, y nos vamos a quedar contentitos con entender que están dadas, ¿sí? Como la persona armó este conjunto de preferencias. Bueno, esta es otra rama de la economía y el análisis del pensamiento, ¿sí? Ahora nos vamos a quedar contentitos y contentos con entender que están dadas y que facilitan explorar lo que implican sobre el comportamiento. A partir de que las preferencias, nosotros no nos importa por qué una persona prefiere más que esto o que aquello, sino que estas preferencias están así, y que a partir de esto nosotros vamos a analizar. Entonces, ahora vamos con el tema de las creencias. Ojo, nosotros para analizar esto decimos que las personas no tienen creencias, sino que tienen preferencias, y que utilizan la teoría de juego para hacerse una idea de lo que va a decidir la otra persona, ¿sí? Entonces, la utilidad que recibe una persona no solo depende de las elecciones que haga, sino también de las elecciones que hagan los demás. Por eso es creencia sobre los demás. Entonces, muchos proveedores de teléfonos celulares, por ejemplo, en la antigüedad, en la prehistoria, ya en principios de los años 2000, habían diseñado sus planes para crear una interdependencia. Entonces, si vos tenías Tigo, era conveniente que toda tu familia tenga Tigo para que sea más barato llamar y mensajear, ¿sí?
con el internet eso murió con los datos, eso quedó en el olvido. Es por eso que el precio cobrado por minuto, ¿sí? Por ejemplo, entre un TIG, un personal, un claro, o lo que podía haber sido sin ningún problema una línea baja o una línea baja, era más barato sí que llamar a un celular de una línea baja o llamar a un TIG o un claro, etcétera. Entonces, si a usted le gustaba realmente claro, eh, ya que puede elegir el iPhone, ¿sí? Que habíamos dicho ya al principio, es muy importante que su persona más cercana también elija claro. Es decir, acá en nuestro ejemplo tenemos dos amigas que se llaman una Graciela y la otra Lisa, ¿sí? Y ordenamos las utilidades de Graciela dependiendo del proveedor de Lisa. Es decir, si Lisa elige personal, la utilidad que le va a dar si es personal con personal, ¿sí? Va a ser 6. Ahora, si es personal contigo, va a ser 2. Si es personal con Claro, va a ser 2. ¿Por qué es 6 esto acá? Porque va a tener la misma, quieren decirlo de una manera, la misma conexión, ¿sí? Acá está ok por más que personal ya no quiera. Tigo con personal va un 3. Tigo contigo va un 8, ¿sí? Porque estos que ella quiere que sean las mismas empresas. Tigo con Claro a un 3, es decir, que esta combinación vale lo mismo que esta, ¿sí? La combinación en que importa es cuando los dos son iguales. Claro contigo, Claro con personal vale lo mismo, ¿sí? Pero ¿por qué este vale 2, este vale 3 y este vale 5? Es porque, obviamente, por las preferencias intrínsecas que ella tiene. Pero valora mucho más que las dos personas tengan exactamente la misma línea. Y obviamente, ¿qué sucede aquí? En el último que está acá arriba, es que como su preferencia propia es por Claro y Lisa también ocupa Claro, entonces ella elige del 1 al 10 este como el 10, ¿sí? Entonces la tabla 1.4 nos muestra una función de utilidad consistente con estas preferencias de Graciela. El proveedor más preferido va a ser el mismo que elige Lisa. Y si Lisa elige personal, entonces personal produce mayor utilidad para Graciela. ¿Sí? Si Lisa eligió personal, va a preferir Graciela elegir personal, va a tener una mayor utilidad. Dado que Graciela realmente le gusta Claro, su mayor utilidad, que es la que está acá arriba, se elige cuando Lisa prefiere Claro, ¿sí? Suponiendo que Lisa es indiferente entre las tres marcas también. Acá no estamos analizando las preferencias de Lisa y las utilidades de Lisa, solamente las preferencias y las utilidades de Graciela. Entonces, para tomar una mejor decisión, Graciela tiene que formarse creencias sobre qué plan va a elegir Lisa. Y esta condición nos lleva al segundo atributo personal que es relevante para la teoría del juego, la capacidad de, no de Luna, de una persona para formarse creencias sobre lo que harán las otras personas, ¿sí? Supondremos que las personas tienen preferencias, como se escriben en la tabla 1.4, y no están dotados de creencias. Una función importante de la teoría de juegos entonces para nosotros es derivar creencias razonables con respecto a lo que los jugadores harán a partir, obviamente, de la interacción estratégica y de las utilidades y las preferencias. Vale. Entonces, hay dos procesos mediante los cuales podemos seguir estas creencias. Una, cómo surgir, hacer surgir o que nacen estas creencias. Uno es una inteligente y otra es la tonta. Vamos por la tonta, que se llama aprendizaje experimental, como dicen en el Paraguay, aprender por tu cabeza. Por tu cabeza. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje experimental, que es al interactuar una y otra vez, una persona llega a esperar algo, con razón o sin razón, que la otra persona hará lo que hizo en el pasado, ¿sí? Espera a partir de la estadística que analiza de las experiencias que tuvo, que así va a suceder, ¿sí? Y la otra es el inteligente, ¿sí? Es usar la cabecita. Vamos a llamarla introspección simulada. Primero entendamos que introspección es cuando nosotros pensamos sobre nuestros propios pensamientos y sentimientos. Y ahora, cuando hacemos la simulación, quiere decir que nosotros lo que hacemos es simular el proceso que nosotros hacemos, pero en la cabeza de la otra persona, para descubrir qué va a hacer el otro individuo. Es decir, que estamos pensando sobre lo que el otro está pensando, ¿sí? Como allá cuando comenzamos en las primeras láminas. Entonces, para tener la capacidad de simular el razonamiento de las personas, una persona debe tener conciencia de sí misma. Es decir, primero tenemos que estar conscientes.
Una persona inteligente no va a poder, animalito tampoco. Lo que significa que ser consciente de su propia existencia. Pero no es suficiente pensar, sino que una persona debe ser capaz de pensar en el pensamiento. Entonces el mecanismo de la mente, que se conoce como TOM, ¿sí? Significa que usted, o que se puede atribuir el pensamiento a los demás. Así que también, aparte de que nosotros pensamos que pensamos, también pensamos que las otras personas piensan. Y que a la vez le entregamos la posibilidad de pensar que ellos piensan que nosotros pensamos que ellos piensan. ¿Sí? Le atribuimos la posibilidad de que las otras demás personas piensen. Lo que significa que, acá de vuelta, lo que significa que se le atribuye la posibilidad de pensar acerca de lo que usted está pensando. Ellos están pensando acerca de lo que yo estoy pensando, al igual que pueden pensar acerca de lo que ellos están pensando. Quiere decir que ahí comenzamos ese análisis que empezamos a hacer justamente en la primera parte de nuestra unidad, ¿sí? Cuando surgen los primeros conceptos que estuvimos analizando. Ahora, ya sabemos entonces las dos características principales, ¿sí? Una, repasando, vemos al principio, una son las creencias y la otra son las preferencias, cómo son las creencias y cómo son las preferencias. Por último, lo que nosotros queremos saber es en qué se diferencian los jugadores. Entonces, esta es la última lámina. Hasta ahora hemos discutido cómo las personas son similares, pero no todas tienen las mismas preferencias, no todas tienen la misma autoconciencia. Todas sí tienen la misma autoconciencia y sabemos que existe el mecanismo de la mente. Pero ¿en qué se diferencian las personas? Uno, que podemos tener preferencias distintas. A una persona le puede gustar la playa, el sol y el calor. A otra le puede gustar el frío y la nieve. En segundo lugar, las personas pueden tener diferentes opciones y oportunidades. Imagínense que ustedes se van un día en una subasta y quieren comprar un autito en una subasta, en una liquidación, y están compitiendo con una persona de muchos recursos que puede pagar por el auto que quizás ustedes, o el terreno supongan, pueden pagar, no sé, 100 dólares, vamos a decir 100 millones, ellos pueden pagar 300. Eso hace que las opciones y las oportunidades sean diferentes. Ahora, de repente, ¿qué pasa? Supongamos en este mismo caso, al tener información distinta, tenemos dos personas, A y B. La persona A sabe que por ese terreno, ¿sí? o que en ese terreno hay oro debajo. En tanto que la persona B no tiene idea. O hagamos al revés, que la persona B sea la persona que no tiene dinero, a la vez, es decir, que no tiene la oportunidad, y la persona A, invertir esto, es aquella que a la vez tiene la oportunidad y que tiene el conocimiento. Entonces, ¡pum! Lo que va a preferir, lo que está dispuesto en la forma en que organiza sus preferencias, van a ser totalmente distintas a la de la persona A. Entonces, ¿qué diferencian las personas? Las preferencias, sus opciones, sus oportunidades y la información. Veamos en la parte de informaciones asimétricas, informaciones privadas y informaciones imperfectas y perfectas, cambia totalmente la forma en que se resuelve un juego. Bueno, con esto hemos concluido la primera parte de nuestra unidad y les voy a pedir una pequeña tarea que va a consistir en buscar al menos 3 interacciones estratégicas, ¿sí? Estratégicas en las cuales ustedes crean que la mejor manera de solucionarlo sea a través de juegos. Y para eso les recomiendo que pueden ocupar, no sé, el diario o alguna revista, ¿sí? Buscar a diario, revista, pueden ocupar las redes sociales, no sé, el Facebook, lo que sea necesario, ¿verdad? Y buscan alguna noticia en particular. Por ejemplo, ahora en el 2020 estamos en las elecciones de Estados Unidos, Trump contra Biden, parece que escribir bien. O pueden ver el tema de la elección, por ejemplo, de ir a cuarentena abierta
una cuarentena cerrada, una fase 0 o seguir en fase 4, ¿sí? Esto son soluciones estratégicas y son situaciones estratégicas que las personas que están a cargo tienen que elegir y tienen que ordenar sus prioridades y ordenarlas y tratar de pensar qué va a decir la gente, qué va a pensar las personas, ¿verdad? Y qué es mejor y qué no es mejor. Entonces, buscan al menos 3 ejemplos de interacciones y por qué creen que son, además, por qué creen que son situaciones que se tienen que resolver a través de la estrategia. Bueno, con eso concluimos nuestra unidad 1. Muchas gracias, chicos.